Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo. Hola, buenos días para todos. Shabbat Shalom, en un día especial, hermoso, lindo, inclusive en Córdoba en cuanto a la temperatura. Deseo para todos ustedes un Shabbat realmente bendecido con toda su familia y obviamente llevando a congregarse este día y estar en la presencia del Señor. Sumándonos a la cita que Él nos hace. Qué lindo que es que volvemos a estar, parece que fuera tan rápido, ¿no? Lo que pasó la semana pasada en la enseñanza anterior, que ya estamos de nuevo aquí. Y bueno, uno de los motivos es que nosotros nos deleitamos cada Shabbat, y es por eso que, no sé, cuando pasa, o sea, por ejemplo, mañana, ¿no? Ya vamos trabajando, haciendo nuestras cosas semanalmente, pero concentrados que hay una próxima cita, el séptimo día, en este caso, en el día Shabbat. Bueno, hoy tenemos una porción que está aquí abajo, lo pueden leer ahora, Deuteronomio capítulo 16, 18 hasta el 29. Entonces, hoy vamos a compartir de eso, pero voy a tomarme unos minutitos nada más, primero para, como siempre, agradecer y saludar a las radios que están retransmitiendo este programa. Recuerden que yo lo estoy haciendo por Facebook, para algunos que están conectados en Facebook. También lo estoy haciendo en la página web de retorno.tv, donde les recomiendo entrar porque hay muchísima información. Pero también dentro de la página de Retorno va a encontrar que dice en la parte de arriba, en los títulos, radios online. Por ahora tenemos estas dos radios, tenemos no en cuanto a propiedad, sino tenemos en cuanto a unidad, a trabajo junto. Una es la 104.9, la radio Hablemos de la Vida de Cosquín. Un gran saludo para el pastor Nico, para toda su gente que hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, tienen su programa que los retransmitimos también por retorno.tv y hacemos allí la congregación de los virtuales, de los que no podemos ir a un lugar. Bueno, entramos allí y nos conectamos. Así que si usted no tiene una iglesia donde poder asistir por algún motivo, tiene a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en retorno.tv, puede conectarse y allí compartir con los hermanos que estamos en línea. También a la radio HAT, que significa justo a tiempo. También estamos conectados allí. Saludo al pastor Rubén, a toda su gente, al equipo que está allí, y gracias a las dos radios por retransmitir este programa que hace que la audiencia se pueda extender un poquito más. Bueno, también otra de las cosas que quiero compartir en esta mañana es el gran saludo que hacen todos, a los que se conectan tanto aquí en el Facebook, tienen el chat para poder dejar saludos, para compartir, pero también para leerlo, porque es lindo y bonito que usted pueda ver los que están conectados. Y también en la página de Retorno TV también hay un chat donde saludo a los que ya han escrito. No leo más los saludos por ahora, sí los leo, pero no los leo al aire porque, bueno, gracias a Dios, la audiencia va creciendo y se hace muy, pero muy difícil poder hacer la lectura de todos porque me desviaría mucho del programa. Pero siempre los leo, le doy el clásico me gusta a todos los que están allí, los que puedo, contesto en algunos casos cuando es alguna pregunta, así que eso nos mantiene también ligados. Entonces, agradezco muchísimo a los que están allí. Y también quiero dejarle dos palabras en esta mañana que tiene que ver con el mes que ya estamos transitando. Indicarles a ustedes que pueden entrar a la página de retorno.tv,
cuando abre, en la parte de arriba dice fiestas, la fiesta de Yahweh. Haga clic y va a tener allí la fiesta de lo que fue la fiesta de primavera, que ya pasó, digamos, pero ahí tiene muchísimo material, y otra que dice las fiestas de otoño o trompetas. Cuando haga clic allí va a tener muchísima información sobre la fiesta que se viene ahora. Pero recuerde que para ir a una fiesta, a una cita con Dios, tenemos que ir preparados. Entonces, el mes anterior a esa fiesta, que es este que estamos ahora, comenzó el día jueves a la tarde, o sea, vamos a decir ayer. Hoy estamos en el día 2 del mes sexto. Por lo tanto, como el día 2 del mes sexto, es lo que se llama el mes de Teshuvá, un mes de preparación, un mes de arrepentimiento bíblico que vamos haciendo. Son 30 días hasta trompetas, prepararnos para ese día, y 10 días más, hasta la fiesta del Día del Perdón o Yom Kippur, expiación. Entonces son 40 días, 30 días de Teshuvá y los últimos 10 días de clamor, porque nos vamos a presentar a una cita con el Señor, a una cita a dar cuenta, a una cita que vamos a ir en ayuno total de 24 horas, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, y no es algo que nosotros decimos. Entonces, quiero leerles algo que tiene que ver con eso. Es simplemente una lectura de versículos bíblicos que tiene que ver con esto, pero uno de ellos, que es el primero que lo voy a leer, que está en el libro de Ageo, capítulo 2, Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 15, voy a hacer una lecturita para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando y haciendo en este tiempo, que es la preparación para estas fiestas de otoño. Vamos a leerlo. Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío. Me encanta cuando Dios hace hablar a sus profetas de su parte y les indica de su calendario, y les muestra. Mire, en el año segundo del rey Darío está dando un tiempo para que podamos ubicarlo. Ahora vamos a ver en qué mes. En el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Cuándo es esto? Hoy estamos en el segundo día del mes sexto. Esto que estamos leyendo sucedió en el primer día. Fíjense, en el primer día del mes vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Yahweh que sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahora vamos a enfocarnos que aquí Ageo está hablando del templo de Jerusalén, pero yo ahora lo voy a enfocar de que el templo de Jerusalén no existe. Nosotros somos el templo de Dios. Usted es templo, yo soy templo. Hoy está conmigo el hermano Daniel Tripiani. Él es entonces cuando yo haga así, es a usted. Cuando haga así, es a él que está aquí, me está acompañando. Entonces, él también es el templo. Entonces, está diciendo acá: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, ¿por qué en este mes nos tenemos que preparar? Porque hay una exhortación de Dios en el mes 1 del mes sexto. Y está diciendo: preparen la casa, porque hay una cita y quiero estar con ustedes. Pues así dicho Yahweh de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Este es un mes de meditación. Tenemos que ver, prepararnos, ver cómo estamos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, aquí está, léalo todo hasta el 15, es un trabajito para usted. Al que le interesó, márquelo, ahora lo marca y después lo lee, porque ahora vamos a ir al programa. Y voy a leer Miqueas 7, versículos 18 y 19. Estos dos versículos, un
a ver, vamos a decir regalo, ¿no? Es de él, pero yo lo comparto con ustedes porque para mí en esta mañana, en el teshuvá que yo hago, ¿cierto? Tomé estos dos y bueno, me miré hacia adentro, tengo que preparar mi templo porque tengo una cita donde el Señor vendrá. La cita la tengo cada Shabbat. Sí, pero ahora hay una cita especial, que es el día, al principio el día de trompetas, que es de aquí a 30 días, 29, 28. Después 10 días más, Yom Kippur, expiación, día del perdón. Y después, el día 15, o sea, 5 días más, estábamos en la fiesta de tabernáculos. O sea, hablemos claro, estamos a 28, 29 días de una fiesta que nos tenemos que preparar. Entonces, mire que dice Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en misericordia. Y aprendamos algo, tenemos que ser como Él. Y nosotros también tenemos que deleitarnos en hacer misericordia con los demás. Pero vamos a empezar por nosotros primero. Él volverá a tener misericordia de nosotros. En ambos casos, de los dos versículos que acabo de leer, en ambos casos estamos hablando de personas que tienen que reacondicionar su templo. Y en estos casos, por ejemplo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermano, Él dice que sepultará nuestros pecados en el fondo del mar y se olvidará de ellos y que se deleita en hacer misericordia. Tome estos versículos, guárdelos en su corazón, pero no como un simple versículo que dice algo lindo, sino para que usted haga un trabajo que tiene que ver con todo este mes, que es un mes de teshuvá o verdadero arrepentimiento bíblico. Bendiciones, hermano. Esto es todos los días. Hoy lo hago porque estoy acá. Si mañana tuviera otro programa, volvería a decir algo actualizado para ese día. Usted hágalo todos los días. Se levanta a primera hora y busque teshuvá en su corazón, busque estar al día, pero ya tiene que saber que cuando va a hacerlo, Él se deleita en misericordia. Qué lindo, a mí me gozó enormemente estos versículos, por eso los comparto con ustedes. Y fíjese el de Ageo, porque dice en el día 1 del mes sexto, ya estamos en el día 2, para que vea que lo que estamos haciendo es en relación a la palabra de Dios. Y no, como algunos dicen, estos judaizantes, estos que hacen la fiesta de los judíos. Yo no hago ninguna fiesta de los judíos, aunque ellos también la hacen. Hago las fiestas, las citas de Dios a mi vida y a su vida. Levítico 23 nos dicen, estas son las fiestas de Yahweh. Póngale nombre a la fiesta, fiestas de Yahweh. Bien, y como he hablado de trompetas, que ahora me voy para allá, quiero decirle que cuando yo termino el programa, terminado este programa, vamos a tener siempre una pausa musical, es obvio, porque para que uno se relaje un poquito, haga sus cosas en la casa, y luego vendrá un video, pero en este caso va a ser del pastor Nico, que habla de las trompetas, habla de la fiesta de trompetas. Y como yo estoy hablando de eso, entonces es bueno que cuando termine, los que pueden hacerlo, acuérdense que hoy Shabbat, hoy es para todo el día estar con el Señor, deje sus quehaceres, ni hablar de trabajo, pero trabajo es una cosa y quehaceres sigue siendo trabajo, pero deje los quehaceres y haga lo que tiene que hacer en este día, que es estar con el Señor. Que todo el día comparta con ese hermano, hable del Señor y obviamente se congregue. Ya sabes, si no tiene dónde, 15 horas los esperamos en Retorno TV. Entonces, terminado el programa, el pastor Nico nos va a enseñar sobre fiesta de trompetas. A los que están conectados en Retorno, estoy hablando porque yo el Facebook ya ahí lo corto cuando termino el programa y bueno, después vaya a Retorno y puede seguir viendo allá. Vamos entonces a para allá de hoy, Deuteronomio 16, 18, y vamos a la Biblia, vamos al primer versículo que recuerden que cuando arranca la para allá tiene un nombre. Deuteronomio 16, 18 al 29, el nombre es jueces, o Shoftim sería el nombre. Yo seguramente lo pronuncio más, quien sabe hebreo dirá, uy, le cambió el acento, le dio mucha Shoftim, bueno, pero jueces es lo que interesa ahora. ¿De dónde sale
el nombre de esta parasha del primer versículo. Mire, el versículo 18 dice, jueces, ahí está, de ahí salió el nombre. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ah, no, me olvidé de algo. Bueno, ya leí la palabra, sobre esto vamos a hablar, claro, pero me olvidé. Perdón. Los títulos que voy a hablar hoy, los temas. Recuerden que yo estoy haciendo un resumen de parasha de todos los temas que tiene y algunos más que seguramente tiene y yo no lo menciono. Cuando yo termine el ciclo de la parasha, digamos que yo termine el año, porque el ciclo comienza en la última fiesta de otoño. O sea que más o menos de acá a un mes ya terminamos el ciclo y ahí empezamos en Génesis de nuevo. Cuando yo haga todo el ciclo y quede todo grabado en video, ¿qué voy a hacer después? Yo tengo que seguir haciendo parasha hasta que Él venga. Entonces, posiblemente haya otros pastores que hagan la parasha, pero yo ya no voy a, si yo también lo hago, digamos, lo quiero hacer, voy a tomar temas individuales. Yo ahora voy a leer todos los temas que voy a dar, pero posiblemente el año que viene, cuando hable de esta misma parasha, tocaré uno o dos temas un poquito más a fondo. Entonces, en los títulos que vamos a ver hoy vamos a hablar sobre esto que es jueces. El 1, el 2, idolatría y sincretismo. 3, Yahshua como ofrenda, Jesús como ofrenda. 4, enseñanza falsa. 5, cuando elijas rey. 6, instrucciones acerca de los levitas. 7, el profeta como Moisés. 8, ciudades de refugio. Y 9, no se lo pierda, sacerdotes de guerra. No se pierda porque este está buenísimo, todos. Digo porque algunos, cuando dicen 1 hora y media, uy, parece mucho. Bueno, en un Shabbat no es nada. Así que vamos a arrancar con todos estos temas. Obviamente que estaré, no llego a 10 minutos con cada uno de ellos, ¿cierto? En algunos casos estaré 15 y en otros casos estaré 5 minutos con un tema. O sea que simplemente la lectura y un enfoque de algo que está allí. Bueno, en este tema, jueces, aquí nos habla claro. Recuerden que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que sería el pacto, y el Nuevo Testamento, que sería el pacto renovado. Esos son los nombres que corresponden, no viejo y nuevo, porque nadie quiere algo viejo, ¿se entiende? Entonces, no me voy a enfocar ahora en eso, pero el nombre es pacto. Todo lo que está allí sigue funcionando porque es la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué vino Jesús? A renovar el pacto y a darle la verdadera interpretación. Este pacto, o sea, lo que leemos hoy, recuerden que muchas cosas son sombras proféticas que han de suceder. O sea, lo que está sucediendo y Dios le mandó a hacer al pueblo, eso va a ser con creces en el momento que corresponda. Por ejemplo, Jesús va a reinar 1000 años de aquí a poco. De aquí a poco. El día lunes comenzamos con un tema que me invitó a la Facultad Bíblica, que lo haga allí. Lo haré en Facebook, en retorno, y centralmente lo voy a hacer en la Facultad Bíblica. Se emite por los 3. Y voy a hablar de Apocalipsis. Y usted, cuando vamos arrancando el tema, verá usted que estamos ahí de entrar a la tierra prometida. El tema es Apocalipsis y la tierra prometida. Este libro de Deuteronomio es el libro que habla de Moisés a las puertas de la tierra prometida, ya entrando. Él no entraba, entonces Moisés hablándole al pueblo, dándole las últimas indicaciones para que entren a la tierra prometida. Este libro es lo que está sucediendo hoy. Hoy los siervos de Dios, hoy vamos a ver que vamos a leer cuando Moisés dice, un profeta como yo levantará el Señor, a él oíd. Él es Jesús, el del que está hablando ahí Moisés. Entonces, Jesús nos envió a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? El mismo trabajo. Estamos a las puertas de la tierra prometida. Entonces, a partir del lunes, cuando veamos ese tema, usted va a ver qué tan cerca estamos de la entrada a la tierra prometida. O sea, la entrada al milenio. El milenio no es en el cielo, es aquí.
Y la tierra donde Jesús va a reinar es Israel, lo que ahora es Israel, precisamente en Jerusalén. Entonces, eso es tema para el día lunes. Pero verá que va de la mano con esto que estamos viendo ahora, y eso es lo importante. Entonces, Jesús va a reinar y Jesús, como juez, va a aplicar la ley de su Padre en todo el milenio. Entonces, nosotros que vamos a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes juntamente con Él, tenemos que conocer las leyes. ¿Y cuáles leyes? Justamente esta, que es la voluntad del Padre. Cada vez que se dice cuál es la voluntad del Padre, es similar, es lo mismo que decir qué dice la Torá, o qué dice lo que nosotros entendemos como qué dice la ley. Entonces, acá cuando leemos esto, vamos a ver que Jesús es quien va a reinar. Pero dice acá, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Entonces, en todas las ciudades que Dios te da, pondrán jueces. Entonces, hoy no hay jueces, dirá alguno. Y acá es donde se arma un lindo lío, porque hay gente que dice, a mí el Señor no me manda a juzgar. Bueno, a mí tampoco, pero hay que entender que esa palabra, juzgar, viene de jueces también, ¿cierto? Porque ¿qué hace un juez? Juzga. Entonces, nosotros, sí, pero yo no estoy para juzgar. Claro, pero entendamos lo que no podemos juzgar y entendamos lo que sí debemos juzgar. Tiene un límite. A ver, yo le voy a leer, por ejemplo, si no hay jueces, no se va a administrar con justicia. Cada uno va a hacer lo que quiera. No estoy hablando de la ley de este mundo, hablo de la Biblia. O sea, ¿por qué uno hace las cosas de una manera, el otro las hace de otra? Una iglesia cree que es así, la otra iglesia cree que es asá. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay jueces, no hay personas que digan lo bueno, lo malo, lo santo, lo profano. No hay quien distinga eso. ¿Y cómo podemos saber para distinguir eso? La Biblia. Porque si nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios, ahí el Señor nos enseña lo que es santo y lo que es profano. Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? Los sacerdotes. Ahora, ¿acaso cuando el Señor hizo el pacto, los 10 mandamientos, ¿cierto? No le dijo al pueblo, dice, si obedecieres todos mis mandamientos, me serán un reino de sacerdotes? Sí dijo eso. ¿Acaso en Jesús no somos sacerdotes? Sí, somos. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Vamos a leer la Biblia, 2 versículos. Primero, Ezequiel 44, 23. Para resumirle algo que tiene que hacer un sacerdote. Dice, 44, Ezequiel dije, ¿no? 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y a dónde está eso? Acá, en la Biblia. Por lo tanto, ¿qué hace un sacerdote? Va a la palabra para enseñarle a la gente a distinguir qué es juicio. ¿Qué es juicio? Que eso es lo que debe hacer un sacerdote. Ay, pastor, no debemos juzgar. Escuche, aprenda. Sí, esto es lo que debe juzgar. Es enseñarle a las personas a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y de dónde sacamos lo que es bueno y lo que es malo? En su palabra. En su palabra dice todo lo que es bueno que debemos hacer y todo lo que es malo que no debemos hacer. Entonces, quien conoce la palabra, ¿quiénes son? Los sacerdotes. ¿La gente no? Sí, porque todos somos sacerdotes. Todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, somos sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que aprender. Claro que tenemos que aprender de aquellos que nos van a ir enseñando. Y el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es quien va a usted a darle ese discernimiento de la palabra, va a entender que lo que dice la palabra es, y ahí va a poder distinguir. Entonces, ahora vamos a leer otro versículo para que vea qué pasó en su época, en ese momento, con aquellos sacerdotes. Ezequiel 22, 26. Para que entendamos por qué le dijo que ponga jueces.
claro que no todos eran jueces en aquel tiempo, había jueces. Y hay un juez supremo, que Apocalipsis 1, lo vamos a ver el lunes, ahí vamos a hablar de ese juez, que ahora es abogado, pero ese día ya es juez. Y ya no es lo mismo ser abogado que ser juez. Un abogado te defiende ante el juez, pero un juez tiene la ley en su mano, lo bueno, lo malo, lo santo, lo profano, y en base a eso te va a decir, ahora yo tengo que dar un veredicto. Bueno, eso lo vamos a ver el lunes. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. En realidad dice, violaron mi Torah, la Biblia. Dice, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Mire lo que no es hacer cuando uno no hace diferencia entre lo santo y lo profano, está violando la Torah. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. El día de reposo es hoy. ¿Y qué es profanar este día? Es un día santo para él, ¿cierto? Y que yo no tome este día como un día santo. Y está hablando de sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes? Ya lo dije recién. Usted, mi hermano. Ay, pero yo sé poquito de la Biblia. Bueno, ya está ahí haciendo el oficio. Eso poquito que sabe, hágalo. Ahora ya sabe que tiene que aprender a distinguir. Entonces, esto es importantísimo porque en el mismo capítulo 16, del 18 al 22, que son 5 versículos, hay 2 temas ahí metidos. Uno es juez y otro es idolatría y sincretismo, que quiero compartirlo y sumarle con ustedes. ¿Por qué? Porque en el versículo, dice en el siguiente, el 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Está hablando primero como jueces, está diciendo esto a los jueces, pero para usted también. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás, 2 veces lo dice, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Dios que te habrá hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece a Yahweh tu Dios. Usted dirá, pastor, ¿yo cómo voy a poner una virgencita o un santo por ahí? Pero está diciendo otras cosas. ¿Por qué hablé yo de sincretismo y en este caso también de ecumenismo? Porque son prácticas que Dios abomina. Y hay que tener cuidado porque yo acá le traigo unas definiciones del diccionario, simplemente de sincretismo, para que tengamos una definición de diccionario, que dice, combinación de distintas teorías, actitudes y opiniones. O sea, uno piensa esta cosa, otra piensa esta, y bueno, las juntemos a todas y las hagamos a todas. Cuidado con eso. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Eso ya es prácticamente ecumenismo, que ecumenismo dice, también en el diccionario, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. O sea, eso agrega el diccionario. Pero entre todas las religiones quieren hacer una, eso sería ecumenismo. Y esas prácticas Dios las abomina. ¿Por qué? Porque no es que este piensa de esta manera y este piensa de la otra. Es como Dios piensa y dijo las cosas. Entonces nosotros nos vamos a plantar en lo que Dios piensa y en lo que Dios dice, y no vamos a ver porque alguno tiene una pequeña práctica con las cosas de Dios, pero hace esto otro. Por ejemplo, no plantarás ningún árbol para acera. O sea, ¿quién era Acera? Una diosa de su tiempo. Y no plantarás ningún árbol, una diosa que se plantaba un árbol y dice cerca del altar de Yahweh. ¿Qué significa? Su casa es un altar del Señor. Y dentro de su casa, que son sus dominios, porque usted domina su casa, no debe tener cosas que tienen que ver con prácticas paganas. Entonces, Dios abomina eso. Hermano, llegará el 8 de diciembre y muchos van a armar arbolito de Navidad. Muchos van a llenar de verde y de rojo
distintos lugares de la casa, iban a poner bombitas o, ¿cómo se llama esta? Lamparita esa de Navidad, la bombita que le decíamos del arbolito y demás cosas, el pesebre y cuantas cosas más, ¿cierto? Y estamos mezclando dos cosas. Porque estamos hablando del nacimiento de Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació el 15 del mes séptimo, dice la Biblia. Ya estamos en el mes sexto. Entonces, si usted quiere celebrar el nacimiento de Jesús, lo invito a que participe de la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos, donde allí se recuerda o se festeja, como quiera, también el nacimiento de Jesús, que fue el día 15, el primer día de esa fiesta. Por lo tanto, como no estoy hablando de ese tema, escuche ahora el pastor Nico, que va a hablar de trompetas, después seguramente la semana que viene o la otra, o escuche los otros videos cuando habla de Sukkot, o al doctor Horacio Corneli, o a mí, o a otro, quien quiera, pero allá está la enseñanza de eso. Solo le estoy hablando ahora que no mezcle, que no permitamos que se mezclen esas cosas. Por ejemplo, el Día del Niño, lo podemos hacer, hagamos cosas de niños, pero no mezclemos la Biblia. No podemos decir, la Biblia no dice nada de eso. Mezclamos otros días que también tienen que ver con cosas religiosas con lo nuestro. Espere. ¿Por qué? Dije, no, va a celebrar Navidad y no celebra las fiestas de Yahweh. ¿Cómo es eso? ¿Me entiende? No, pues entonces hay otros que quieren quedar bien, póngale conmigo. Yo festejo la fiesta de Yahweh, pero también festejo la Navidad. Eso es sincretismo, eso es lo que Dios abomina, lo que está diciendo aquí en esta palabra. Muy bien, ahora nos vamos a ir al versículo 18, no, al capítulo 18, no, 17. Y vamos a hablar de Yahweh, de Yahshua, Jesús, Yahshua como ofrenda. Dice el versículo, no ofrecerás, en sacrificio a Yahweh tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Bien, esto que está acá, recuerden, todo lo que venimos leyendo es la base de nuestra vida, es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que trabajar en función de esto y así vamos a poder entender el pacto renovado o el Nuevo Testamento, lo vamos a poder entender cuando entendamos esto también. ¿Por qué? Porque es muy interesante, por ejemplo, este capítulo, porque aquí usted entenderá de que Dios nos enseña que nuestra ofrenda debe ser perfecta. ¿Por qué? Porque su ofrenda fue perfecta. Aunque cuando Él lo enseña desde el principio, podemos ver Caín y Abel, ¿cierto? Que uno presentó una ofrenda que fue agradable a Dios y el otro no. ¿Por qué? Porque no fue perfecta. Entonces, cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, escuche, no voy a hablar de dinero para que no se malinterprete. Tiempo, pero su tiempo para Dios no es perfecto. Aclaremos esto. Hoy es Shabbat, ¿cierto? Empezó ayer por la tarde hasta hoy. Nuestro corazón tiene que ajustarse a los límites y usted se lo tiene que dar a su corazón a los límites y decirle al corazón, esto no es para hoy. No sé, por ejemplo, está pensando cómo va a arreglar el auto, está pensando cómo va a arreglar algo de la casa, ¿cierto? Por ahí pasa, ¿no? Que estamos en un Shabbat y se nos viene ese pensamiento, pero cuando nos damos cuenta, decimos, ¡ey! Hasta que se haga un hábito nosotros de entender que apartamos. Porque este tiempo se lo damos a Dios y tiene que ser perfecto. Porque todo lo que le damos a Dios tiene que ser perfecto. Una vez el Señor le pidió a Abraham su hijo, Isaac. Y se lo pidió en sacrificio. Abraham fue llamado amigo de Dios por la obediencia, se caracterizó en la obediencia al Señor, obviamente a su fe, y lo hizo. Lo hizo en el sentido de que en su corazón decidió hacer, con todo lo que eso implicaba, decidió hacer lo que Dios decía. Claro que en su corazón dijo, hasta el último segundo de mi vida voy a estar, hasta el último segundo de la vida de mi hijo voy a estar esperando un milagro de Dios, pero yo lo voy a hacer. Y llegó el momento, preparó, lo voy a resumir, puso a su hijo en un altar,
¿cierto? Allá abajo de unos leños, y tomó su cuchillo, y cuando levantó la mano, o sea, imagínense cuando usted va a hacer algo, va a cortar algo, entonces lo primero que hace para cortar es distancia, ¿cierto? Bueno, él hizo la distancia que corresponde para hacer el sacrificio, y cuando hizo la distancia, ya en su corazón estaba la decisión de bajar la mano. Dios le dijo, no lo hagas. Dice, date vuelta y mira, y había un cordero que había quedado en sus cuernos encajado entre una zarza o algo que estaba allí. Obviamente que ese cordero representa a Jesús, su cabeza, la corona de espinas. Bien, pero no es el tema. Entonces sigamos. Entonces, bien, ¿por qué? Si bien Dios vio la obediencia de Abraham, y eso fue lo que Dios quería, porque estaba forjando un hombre que iba a ser el padre de la fe, y en ese camino Dios vio, este está dispuesto a hacerlo. Pero estamos hablando de que Isaac era el hijo de Abraham, pero también entendamos que Isaac, como usted y como yo, no somos ofrendas perfectas, porque ya hemos nacido con pecado en nuestra vida. Entonces, el sacrificio de Jesús era perfecto, y es lo que nos refleja esta palabra, la razón misma del Salvador, del Mesías, que era la ofrenda perfecta. Es la única ofrenda que el Señor puede recibir como agradable. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Usted dirá, bueno, pero el niño de Isaac era un niño, sí, pero era una persona que ha nacido con naturaleza pecaminosa. Ya cuando entramos a este mundo, ya entramos con un cuerpo que tiene la naturaleza del pecado. Jesús no. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Porque él no viene, si bien es hijo de María, pero Él es hecho por el Padre. Por lo tanto, tiene la naturaleza del Padre. Por lo tanto, mi hermano, cuando vemos este versículo, nosotros entendemos en cuanto a la ofrenda lo que Dios nos está enviando. En el versículo 2 dice, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, porque este es otro tema, ahora voy a hablar de enseñanzas falsas, ¿no? Que tenemos que ir entendiendo, porque dice, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh, Yahweh tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y bueno, y va enumerando un montón de cosas. Estas cosas que él va enumerando aquí en esta palabra son las que hoy nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros, y quien les habla, quizás he tenido el título de campeón de eso que voy a decir ahora, porque lamentablemente nací en Cristo y fui llevando enseñanzas, o sea, desde mi nacimiento en Cristo, al poco tiempo, yo recuerdo habré tenido, no sé si 3, 4 meses de creyente, y ya salí a servirle al Señor. Tenía en aquel tiempo, algunos se van a reír y algunos ni saben qué es este aparato, era un proyector de diapositivas. Después vinieron los proyectores de video, y ahora ya, hermano, ya hay de todo, ya hay láser y no sé cuánto que crean imágenes en la nada, en el aire. Entonces imagínense, proyector de diapositivas, eran fotos que se ponían en un proyector y yo proyectaba. ¿Sabe cuál era mi trabajo? Yo iba por las casas de oraciones, los grupos familiares, las células, todos esos nombres, que es una casa donde se reúnen. Yo iba y le enseñaba, saqué fotos de toda una reunión desde el inicio hasta el final, y yo enseñaba, por ejemplo, ¿por qué levantamos las manos? ¿Por qué nos ponemos de rodillas? ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué se predica? ¿Por qué se alaba? ¿Por qué se cae la gente? ¿Por qué se endemonia una persona? Todo eso, todos los por qué de una reunión yo los enseñaba. Tenía una agenda, al principio, claro, y fui a un lugar, y yo decidía, voy a ir acá, después voy a ir allá. Y después, cuando los hermanos se iban enterando, me empezaron a pedir, venga a mi casa, enseñe, venga a mi casa. Y en algunos casos lo hacía en la calle, ponía el proyector en alguna pared blanca si había, y cuando era oscuro lo ponía en la calle y lo enseñaba, en cualquier lado, yo me movía, enseñaba. Pero reconozco que muchas cosas que yo enseñé porque me las dijeron, no porque estaban en la Biblia.
Algunas estaban bien y otras estaban mal. Entonces, tenemos que tener cuidado de enseñar, lo digo hoy con madurez, hoy que tengo ese temor porque lo aprendí, porque antes yo enseñaba, ya lo dije recién, sabiendo, porque yo había estudiado, pero enseñaba cosas que después hoy me doy cuenta cuántas cosas enseñé que están mal. Por ejemplo, recién dije, hoy es el día 2 del mes sexto. Y antes me hablaban de eso, no, eso no tiene nada que ver, eso está mal, eso fue antes, eso fue para otro tiempo, eso fue para el pueblo. No, eso fue, es y será. Porque después cuando veamos Apocalipsis vamos a ver cómo el Señor va hablando de días, de fechas y demás. Entonces, ¿cómo la vamos a entender esa fecha si nosotros las traspasamos a un calendario que hizo el Papa? Y no porque lo haya hecho el Papa, lo hizo un ser humano, lo hizo alguien y lo hicieron. Bueno, ya me metí en un tema que no quiero hablarlo ya, pero lo tengo que decir porque ya empecé. Y lo hicieron simplemente, y escuche, que esa es la bronca que me da a mí, que lo hicieron para que el pueblo de Dios no entienda lo que dice la Biblia. O sea, para sacar al pueblo de Dios de lo que dice, para que el pueblo de Dios no pueda entender cuáles son los tiempos. Hermanos, ya estamos casi en el año 6000. Y si ya estamos en el año 6000, se terminó el tiempo, ahora viene el 7º milenio. Entonces, no, pastor, estamos en el 2020. ¿Ve lo que pasa al decir 2020? Sí, 2020 después del nacimiento de Jesús estamos. Y hay 4000 años para atrás. Entonces, mi hermano, no sabemos bien ese calendario porque se perdió con el tiempo, porque se encargaron los hombres de que se pierda. Y Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que seamos obedientes a su palabra. Por lo tanto, por eso me metí ahí para decirle ese poquito. ¿Cuántas enseñanzas falsas hemos manejado? Ahora vamos a leer un versículo que está en... Me fui. Espere que me vuelva. Estoy rápido hoy. La razón del Mesías. Mateo 12:36. Mas yo les digo... Anote el versículo, después vuelva para atrás el video cuando pase, pero a Mateo 12:36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio, mi hermano? A ver, ¿cuándo? Piense. Un día el Señor viene y arrebatará a su pueblo. 10 días después rendirá cuenta su pueblo delante de él. El juicio comienza por casa. Hay otro día de juicio que es para los que son del mundo. Pero acá está hablando de su pueblo y daremos cuenta. Entonces, antes que llegue, por ejemplo, ahora viene trompetas y 10 días más viene un día que es juicio, es un tribunal, es el día de expiación, es el día de que usted se tiene que presentar y pídale perdón. Si usted hoy le pide perdón a Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Él se deleita en misericordia. ¿Y quién es Jesús? Justamente Jesús es aquel que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no lo hacemos en el juicio, que no le voy a poder pedir perdón porque ahí ya no es abogado, como es ahora, ahí es juez. Entonces yo voy a un juez y le digo, bueno, señor, usted ha robado, bla, 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 me leen todos los cargos y demás. Y yo, le pido perdón. Bueno, tranquilo, pero yo tengo que sentenciar porque el robo son 20 años. Él no puede perdonar. O sea, es juez. El juez lo que tiene que hacer es que se cumpla su palabra. Ahora hay un abogado. Entonces, si usted hace teshuvá estos 30 días más los 10 y fuéramos con el Señor, estaríamos allá y ya el Señor, lo que le pedimos perdón ahora, lo tiene en el fondo del mar olvidado. Entonces, oh hijo, estás aquí, muy bien, pasa. ¿Se da cuenta? Entonces, eso se hace antes, no se hace allá en el día del juicio. Entonces, toda palabra ociosa, todas aquellas palabras de más, aquello que falsamente hemos enseñado, ni hablemos si lo hemos hecho voluntariamente. Estoy hablando aún de lo involuntario. Entonces, aún todavía puedo seguir teniendo errores, ¿cierto? Pero lo voy a ir corrigiendo. Pero cada vez que, por ejemplo, es muy normal cuando alguien le hace una pregunta a otro y el otro no la sabe la respuesta, y como no la sabe y no quiere quedar mal, y para decir, mira, no lo sé, la verdad, voy a
voy a ir con alguien que me enseñe y después te lo digo. No, agarra y empieza a decirle cualquier cosa, como para que el otro que no sabe, y entonces quedó bien delante de él. Oiga, de eso vamos a dar cuenta. Entonces, más vale decir, no lo sé si no lo sabemos. Entonces, tengamos cuidado con ese punto. Vamos a ir, cuando elijas rey. Esto está, a ver, el capítulo 17 en el versículo 15 al 20. Me he puesto borradores por todos lados porque ya me pasó la semana pasada que me perdí me perdí, no podía encontrar un versículo. Ustedes me ayudaron, si no, anda sabe si lo encontraba. 17:14. Esto es muy importante, instrucciones acerca de un rey. Esto es muy importante porque nosotros acá podemos ver que ya Dios en el libro de Deuteronomio sabía que una vez el pueblo, cuando entrara a la tierra prometida, que tenía que poner jueces. Ya lo vimos hace un ratito. Uno de esos jueces fue Samuel en el tiempo, ¿cierto? Fueron pasando jueces, llegó a Samuel. Y cuando Samuel estaba allí, ¿qué hacía Dios? Dios le decía a Samuel, o sea, que vaya juzgando las cosas que estaban pasando, y Dios era el rey sobre todo el pueblo. Pero Dios ya sabía que el pueblo le iba a pedir un rey. Entonces, ¿qué hace Moisés? Obviamente, Moisés estaba allí escribiendo y diciéndole a la gente lo que Dios dice. Y dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y toméis posesión de ellas y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. Fíjese atentamente lo que dice este versículo. Y digas, no, que yo te diga que pongas rey. Para que quede clarísimo que ya Dios sabía de antemano que el pueblo iba a decir, queremos un rey, no queremos un juez, queremos un rey. Entonces Samuel se puso mal porque, y le dijo a Dios, y dice, no te están rechazando a vos, Samuel, quédate tranquilo, me están rechazando a mí. ¿Quieren rey? Le voy a dar rey. No quieren que yo sea. Imagínense, nosotros vemos esto y se nos eriza un poco la piel, pero así somos. No estuvimos en aquel tiempo, estamos ahora en este tiempo y hoy tenemos un rey y tenemos que obedecerle. Yo decía a alguien estos días que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los occidentales, o sea, estamos de este lado, es que no entendemos el reinado. No entendemos cuando la reina de Inglaterra, por ejemplo, sale a dar un paseíto y toda la gente informada que la reina va a salir a dar un paseo y te dicen por las calles que ella va a pasar, la gente sale y llora cuando la ve pasar, se tiran de rodillas cuando la ven pasar, y nosotros vemos eso y lo comparamos a un presidente. No tiene nada que ver, es una cultura totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la reina o el rey de cualquier país, cuando sale a hacer esas vueltitas, sale también, si sale predispuesto y ve que toda la gente está en la calle, el humor, vamos a llamarle así, estoy hablando de una persona, no de Dios, el humor de esa persona se pone bien, se alegra y dice, ay, voy a hacer algo, voy a hacer misericordia. Y de pronto aparece una mujer, esto se ve mucho con el Papa también, que entre comillas es lo mismo, ¿cierto? Y ve a una mujer que está con un niño enfermo en sus brazos. Voy a hablar de la reina para no hablar del Papa, porque si no alguno se pone mal. Y no importa, también voy a dar un ejemplo del Papa. Si quiere poner mal, que se ponga, porque tenemos que aprender de estas cosas. Entonces la reina ve a esa mujer y hace parar su carro, extiende su cetro y dice, quiero que esta mujer, por ejemplo, estoy inventando algo, quiero que esta mujer la lleven a la mejor clínica de nuestro país, y si no hay en nuestro país, allá afuera, y que se haga todo lo posible por el hijo de esta mujer y yo pago todos los gastos. De pronto ve un hombre pobre, si quiere, y quiero que este hombre, y empieza a hacer esas cosas. Entonces, claro, esto lo sabe el pueblo, y sabe, aunque lo haga por otro, se ponen contentos, y el pueblo ve que un rey tiene la potestad para hacer eso. Oiga, en este mes, nosotros estamos haciendo algo, nos estamos poniendo de rodillas delante de un rey
para que Él tenga misericordia de nosotros, para que podamos entrar a la cita que Él nos ha llamado de la forma que Él quiere. Esto pasa, lo que estoy hablando, a los de aquel lado, el occidente, inclusive en España hay rey. Entonces en la gran mayoría de los países occidentales o hay o recuerdan cómo fue ese tiempo. Y nosotros cuando vemos la Biblia y hablamos de un rey, por ahí somos medios así nomás porque no entendemos esto. Entonces dice, cuando pongas un rey, rechazándome a mí, está diciendo Dios, porque no querés que yo te reine, y te pongo un rey, bueno, entonces vas a poner al que yo diga, no al que tú quieras. Y claro, cuando vemos en Samuel, le dio las indicaciones Dios de lo que va a ser un rey y aguántatela. Porque un rey te puede hacer misericordia, pero también te puede hacer injusticia. Dice, tomará a tu hijo para llevarlo a que le sirva a él. Vendrá a tu campo y querrá las mejores cosas de tu campo y se las tenés que dar. ¿Cierto? Claro, nosotros acá no entendemos bien eso. Lo sabemos porque lo estudiamos, pero no lo entendemos bien en carne propia porque no sabemos que es así. Y dice, y le da las indicaciones para los reyes. Mire, número 1. Tenía que ser nombrado por el Eterno, que es lo que acabo de leer recién. 2. Tenía que ser israelita de nacimiento. No podía ser un extranjero, tenía que ser un israelita de nacimiento. 3. No podía anhelar para él las riquezas o comprar muchos caballos para sí. Le estoy leyendo todo lo que dice acá del 17, capítulo 17, del 15 al 20. No podía tener muchas riquezas. ¿Cuántos reyes ricos conoce usted? No digo que no haya riqueza en el reinado, pues tiene que haber, porque si no, pero no para él. Una cosa es que tenga la riqueza para distribuir en el pueblo, para ser equitativo, para que pueda hacer ciertas cosas, como por ejemplo ayudar a la gente pobre y demás. Y otra cosa es que sea la riqueza de él. Esto es mío. Claro que ahora nosotros se nos está prendiendo la lamparita, seguramente el Espíritu está hablando a su corazón y usted está pensando, ¿cierto? ¿Cuántos se hicieron ricos con las cosas del Señor? Bien, vemos que eso está mal. Ahora, ¿cuántos pueden manejar un dinero para ser equitativo como lo hicieron los apóstoles? Recuerden que vendían sus casas, tenían en común todas las cosas y repartían necesidad. Entonces no podemos decir que ellos no tenían la riqueza, sí la tenían, pero no para ellos. Los vemos a ellos y ellos no acumularon, ni Pedro riqueza para él, ni los otros discípulos, ni Pablo acumularon riquezas para ellos. Al contrario, pasaban necesidades muchas veces, pero la riqueza daba vuelta en ellos porque ellos justamente eran los quienes determinaban esto va para acá, esto va para allá. Lo mismo Dios quería de un rey. Recuerden, tiene que haber un tesoro de un rey porque es lo que corresponde. Pero que ese tesoro no sea de él. Él maneja el tesoro en función del pueblo. Sigamos. ¿Cuánto se puede extender esto, no? Y cuántos que quizá tomen este tema como base en este día y lo harán un chicle y lo van a extender así. Bueno, yo cuando hablo de esto y después voy a la reunión de las 3 de la tarde de la comunidad de fe de Cosquín, veo que yo mismo que he compartido esto, gente que algunos voy a decir, ni han escuchado el programa, y cómo estiran algo de esto, y yo me deleito porque digo, yo cuando hablé no dije esas cosas, pero ¿por qué? Porque tampoco puedo, o quizá ni las vi. Entonces me voy esto quiere decir que nos edificamos mutuamente. Yo acá comparto y después escucho otros que compartan y nos vamos edificando y exhortando mutuamente. No podían tener muchas mujeres. Miren, ya estamos viendo a Salomón, obviamente que fue su pecado. Me salté uno, perdón. No podía sugerir que volvieran a Egipto. Ningún rey hacía volver a su pueblo a Egipto. Esas eran indicaciones para los reyes. Piénselo, hermano, porque son cosas que también nosotros en nuestra vida personal, a pesar de que no vamos a ser un rey de Israel, ¿cierto? Pero nosotros como sacerdotes tenemos que saber esto. No podían tener muchas mujeres. Tenía que escribir con su propia mano una copia de la Torá, los 5 libros de Moisés. Él con su propia mano. Primero, obviamente, tenía que ser culto, tenía que saber leer, escribir. Y con su propia mano tenía que escribir una copia. Y
leerla diariamente para asegurarse de guardarla fielmente y para someterse a Dios y no enseñorearse de sus hermanos. Para entender que él tenía una función diferente, pero era igual que todos, porque la Biblia nos muestra que somos iguales. Entonces tenía una función diferente, pero en igualdad con los demás. Ojalá que usted abra su corazón a esto y vea mayor profundidad de lo que yo estoy tratando de decir, porque yo lo que estoy viendo es ese hermoso complemento de lo que es la Torá y lo que es el resto. O sea, la Torá, para que no me malinterprete, la Torá es toda. La Torá son las instrucciones de Dios, es toda la Biblia. Pero Dios escribió 5 libros con todas sus instrucciones para que esté como la base de todo lo que suma hasta lo que sería el Apocalipsis, digamos, en cuanto a escritura. Pero cuando este rey tenía que escribirlo con su propia mano, escribía eso, no escribía los profetas, escribía la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros leemos la voluntad de Dios, y un rey también, no permita que se eleve su corazón, porque justamente la Torá es la verdad y nos muestra que tenemos que tener un corazón simple y humillado delante de Dios. Ese es el corazón que Dios no desprecia. Entonces, por más que usted tenga mucho conocimiento o mucho poder, ¿cierto? Sepa que su corazón tiene que ser ese. No se alabe el sabio en la sabiduría. No se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. En esto alábese. Mira, acá hay un permiso de alabarse. En esto alábese, cada uno de ustedes. Dice, en esto, en entenderme y conocerme que soy yo, que soy Yahweh, su Dios. No en la sabiduría, sino en entenderlo, en saber, en conocer. ¿Y cómo podemos saber y conocer a Dios? Su palabra. Aquí está todo. Muy bien, vamos al próximo tema. Instrucciones acerca de los levitas. Bueno, toda la nación de Israel debía tener una tribu que no iba a la guerra. Después vamos a ver en el último de los números que había un sacerdote guerrero. Bueno, ahora había una tribu que no iba a la guerra, y ni trabajaba ni heredaba nada, sino que esa tribu lo único que hacía era estar al servicio de los que se acercan a Dios. Mientras voy hablando voy a ir viendo otras cosas que son importantísimas también para mí, porque yo cuando estoy haciendo el programa me encanta tener no sé si el rating o lo que sea, pero me encanta saber los que nos unimos en algo común por un mero motivo simplemente de valorar eso, el sacrificio de los demás, y aparte entender que lo que nos une es la palabra de Dios, y yo como talento o como algo que Dios me ha dado, simplemente reconocer que lo que tengo que hacer es enseñar y hablar, y obviamente poner en función lo que Dios me ha dado. Yo sé que mucha gente, y estoy muy pero muy contento, perdone por esta pausita que hago, porque semanalmente me llaman mucha gente que conozco. Yo tengo más de 30 y pico de años, no sé si me equivoco, pero son 35 años de creyente, del 86. Que Daniel haga la cuenta, que me lo dicte de ahí, del 86 al 2020, que yo soy creyente. Y me llama gente, mucha gente, y me dice, pastor, dice, yo hace 10 años que estuve en tal iglesia que usted estaba, y yo ahora estoy en la iglesia tal o la iglesia cual. 34, gracias, 34 años que soy creyente. Entonces, y me dice, y usted es mi pastor. Y yo digo, pero ya hace 10 años que no me ve. Pero yo entiendo lo que él me dice. Lo que él me está diciendo, no, que no soy el pastor, que estoy con él constantemente, porque él está en otra iglesia, sino que porque en aquel tiempo él pudo entender, es lo que yo concluyo de mucha gente que me habla hoy. Acuérdense, yo estuve en otros ministerios antes, enseñaba otras cosas, hoy enseño esto, y esa gente me dice, yo le entendía, pastor. Yo le entendía, y años escuchando la misma frase. Cuando yo estaba en la iglesia Maná, en Barrio Las Flores, una iglesia que yo la construí desde abajo, con un grupo de hermanos, no solo, venían un grupo de gitanos a la iglesia,
más de 20 estoy hablando, todas gitanas, y uno solo que era varón. Después yo me enteré cómo funciona todo y por qué venía uno, era el que las cuidaba, el que las controlaba, en fin. Entonces, después, esta misma comunidad gitana de Barrio Las Flores, de otros barrios, hicieron una iglesia al frente del ICI, de la avenida Riccieri, la avenida Riccieri, hicieron, al frente del ICI, hicieron una iglesia, ellos. Y de allá venían estos 20. Y conozco el pastor que pusieron ellos, que el pastor Bravo, lo pusieron Bravo de apellido, lo pusieron ahí. Y de paso saludo al pastor Bravo, que es de Santa Isabel. Y bueno, y seguían viniendo. Entonces un día las encuentro en la calle, en la avenida, y estaban vendiendo, vendían, bolsitas, no sé qué vendían, pero cosas simples. Y me dice, una de ellas me dijo, me dice, pastor, dice, usted sabe que esto es muy difícil para nosotros, porque nosotros antes, cuando no éramos creyentes, adivinábamos la suerte. Y dice, y nosotros nos hacíamos 10.000, 15.000 pesos por día, dice. Hoy, mire, vendemos bolsitas, vendemos los que llevaban, no recuerdo qué cosa. Y dice, no llegamos ni a 500 ni a 1.000 pesos, pero gloria a Dios, decían. Y yo, claro, me ponía contento. Entonces le pregunté, oye, ¿por qué no van a la iglesia de ustedes que se vienen hasta acá? Algunos que vienen de allá o de acá, dice, porque usted lo entendemos, pastor. Entonces yo le dije, pero si yo no hablo gitano, ya que los gitanos hablan diferente. Dice, no, pastor. Dice, no, pastor. Dice, a usted le entendemos lo que enseña, no es la lengua, a usted le entendemos lo que enseña. Entonces, bueno, hace años y años que yo escucho eso, y yo sé que eso es parte de un talento que Dios me ha dado, que yo lo tengo que cuidar y tengo que ponerlo en práctica. Entonces, yo siempre recomiendo que yo enseño cosas y lo llevo siempre, en este caso, porque integro también y soy parte de todo este grupo de gente, lo llevo a la facultad bíblica, que hay profesores, está el doctor Horacio Cornell y otros más, ¿cierto? Profesores que tienen una profundidad enorme, pero es un paso, no es necesario pasar por este paso, pero hay mucha gente que les hace bien porque entienden y con esa base continúan. Entonces yo voy a hacer, siempre utilizo mi talento en cuanto a eso y agradezco a Dios por todas esas llamadas telefónicas de Rosario, de Córdoba, de Jesús María, de Barrio Las Malvinas, de qué sé yo, cuántos barrios que son los que recuerdo en estas últimas semanas de gente que me llaman, que hoy asisten en algunos casos a iglesias que han vuelto a la verdad, han hecho lo que yo también hice, he vuelto a la casa de mi padre, y eso era lo que yo quería destacar con este tema. Entonces, instrucciones acerca de los levitas. Acuérdense que es el trabajo de un levita, ya lo dije anteriormente, era enseñar a los demás, según la palabra de Dios, a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y todo eso está en la Biblia, todo eso está en la palabra. No, porque ahora todo se puede comer. No. Lo que Dios dice que se puede comer está en la Biblia. Lo que Dios dice que no se puede comer está en la Biblia. Y hermano, entienda esto porque yo le voy a decir algo más. Otro día escuchaba al doctor Horacio, a ver si fue el miércoles. Sí, el miércoles, cuando él enseña a los hombres de negocio un curso que está en la facultad bíblica. El curso se llama El Reino de Dios. Se lo recomiendo a toda persona que ha sido creyente años. Escuche lo que le digo, o no, pero vamos a poner este caso. Creyentes de años. Y hoy quiere volver a la casa del Padre, a la voluntad del Padre. Yo les recomiendo ese curso. Entre al curso que dice, curso El Reino de Dios, módulo 1, y ahí vaya, capítulo por capítulo. Oiga, no lea los nombres de los capítulos en este caso, porque alguno dice, el bautismo. Yo sorprendí el otro día a uno que me llamó y le dije, lees, y dice, pero pastor, ¿sabes que el bautismo? No solamente que ya lo estudié un montón de veces, ¿sabe cómo lo enseño el bautismo? No, estudia este. ¿Por qué? Porque a veces el nombre te hace entender como que va a hablar del bautismo, y está hablando del bautismo, pero en la voluntad del Padre, y va a entender algo que no lo ha visto nunca. Entonces, lo recomiendo que lo haga. Bueno, entonces, por ir ahí, no me voy a perder, estoy en los levitas. Nos enseña, estaba hablando de lo puro y lo impuro. La Biblia nos enseña y nos dice lo que se puede comer y no.
el doctor Horacio Cornell enseñó en ese curso del miércoles que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos da, como que lo dijo, quiero usar la palabra de él, pero voy a tener que usar las mías nomás. Hablo de genética, nos da la genética de Jesús. Bien. Nosotros no éramos creyentes. La genética tiene que ver con los genes, tiene que ver con nuestro ADN. Entonces, allí nos da esa genética que Dios dice. O sea, que vamos a empezar. Cuando hablamos de Adán, hablamos después de Caín y Abel, ¿cierto? Y ahí hay dos genéticas, ¿cierto? La de Caín, que es la mala, y la de Adán, en este caso Abel, o de Sem, que es el otro hijo que tuvo Adán, donde viene toda la genética del Señor. O sea, aquella que es pura, y está la impura. Cuando yo recibo a Cristo, el Señor cambia mi genética. Bien. Cuando Dios habla de no comer ciertos animales, que parece que se ofenden un montón de todos los animales, se ofenden cuando lo nombramos uno, que lo voy a nombrar, pero no ahora, porque si yo le digo, no coma murciélago, pastor, ¿quién puede comer murciélago? Los chinos, hermano, los chinos comen murciélago, comen perro. También la Biblia dice que no comerás perro. Entonces, pero cuando decimos murciélago, decimos, a ver qué cosa, perro, estamos todos de acuerdo, pero cuando decimos cerdo, no, pastor, no. Bueno, le voy a decir, para que lo entienda, lo puro es lo que Dios dice que se puede comer, lo impuro es lo que Dios dice que no se puede comer. No tome como esa instrucción, es una ley, que Dios dijo, no se come perro, simplemente porque no quiero que coman perro. No, es porque es una instrucción para que nos vaya bien. ¿Usted come esos animales que la Biblia dice que no hay que comer? Y su genética, mire, se lo digo así, su genética cambia. Dios sabe y te dice, no lo hagas, porque yo te cambié tu genética para que tengas en tu ser. Eso tiene que ver ahora, no con lo espiritual, tiene que ver con lo físico. Y empiezan las alteraciones físicas en tu cuerpo. Y algunos, lamentablemente, ya estamos alterados, pero cuando recibimos a Cristo, Él nos cambió eso. Y ahora vamos a ir de nuevo. Entonces, hermano, entienda, ¿qué es el trabajo de un sacerdote? Enseña entre lo limpio y lo inmundo. Y la Biblia dice lo que es limpio y lo que es inmundo. No porfíe la Biblia. No, que me han dicho que el chanchito es bueno. El chanchito puede ser bueno como un animal que está ahí y está hecho con un propósito. Dios hizo al chancho, al perro, o el cerdo, al perro, y a muchos animales de basurero. Vio que yo acá tengo, cerca mío, tengo un basurero, como algo, y después voy y lo tiro ahí. Bueno, como nosotros no tiramos todos los residuos en los basureros, los tiramos al piso. Entonces, estos animales son los que se encargan de limpiar el piso, la tierra. Y los que están en el agua se encargan, hay los peces que se encargan de limpiar la mugre y los otros peces que no limpian la mugre, comen comida y nos nutren a nosotros. Entonces, para no nombrar todo, lea la Biblia, ahí está, vaya a Levíticos y ahí va a encontrar todo lo que Dios dice, y ese es el trabajo de un sacerdote. Y la Biblia dice que nosotros debemos cuidar al levita. Entonces, ahora viene una fiesta que la voy a hacer, le voy a aplicar lo que yo quiero de esta fiesta, pero tengo que abrirme a lo que es también. Recuerden que primero viene trompeta, después viene expiación y después viene tabernáculos. La fiesta de tabernáculos es una de las 3 fiestas que nosotros tenemos que presentarnos en congregación. Entonces, en congregación, tenemos que, dice, 3 veces subirás a Jerusalén, dice, todo el pueblo. Una es para la Pascua, otra es para Pentecostés y la tercera es para tabernáculo. Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Son 3 tipos de ofrenda y estoy hablando de la última. Y de la última esa ofrenda es especial, y lo voy a decir así, especial, porque tengo que nombrar las otras para que lo puedan entender. La primera ofrenda que hacemos es de la redención. Le damos a Dios
y Dios toma esa ofrenda. Es una ofrenda para Él, a pesar de que la ofrenda no la va a agarrar, queda en la iglesia, queda en quienes la administran. La segunda ofrenda, que es Pentecostés, es una ofrenda que nosotros llevamos nuestra ofrenda, que son nuestros frutos, se los llevamos al Señor, vamos a hablar de ofrenda en cuanto a cuántica, a dinero, y eso va y queda en la iglesia para las cosas de la iglesia. Bien, la primera es para los propósitos del Señor, la segunda es para los propósitos de la iglesia, que son muchos y buenos, y la tercera para que te la comas. A ver, si lo entendí, si lo entendió, yo lo entendí. Y que lo comas con el levita, porque el levita no tiene heredad, el levita no tiene campo, el levita no puede la guerra, el levita no trabaja. Entonces, ¿qué se hace en esa fiesta? Vamos a hacerlo ahora, porque ahora no podemos subir a Jerusalén, nos quedamos en nuestras congregaciones, y nosotros tabernáculos hacemos carpas o lugares que no son nuestra casa, es salir de la comodidad de nuestra casa y vivir durante 8 días en ese lugar para que recordemos que el pueblo de Dios anduvo 40 años vagando en el desierto. Pero eso no es para que suframos, porque la idea de Dios es que ese día nos alegremos, tú, tu casa, tus hijos, tu esposa y los tuyos, el extranjero, la viuda. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo mis ofrendas, mis diezmos que he preparado, que ya usted debería preparar, porque mire que estamos a 30 días de trompeta, 40 días de expiación y 45 de Sukkot. Le quedan 45 días, prepare, para que ese día usted va a tener su ofrenda, que ya no es suya, ya la apartó para el Señor, pero es para comerla. A ver si lo tengo anotado para leérselo, el versículo, pero es Deuteronomio 14, 22, y que dice, la comerás tú y tu casa, y después habla, y el levita entre ustedes, porque eso es para que estemos todo el pueblo feliz. Entonces, dice, si vives lejos, vende lo que tenés, no va a andar 200, imagínense, está en Río Cuarto y va a venir acá, ¿cierto? En aquel tiempo, y viene con un cordero, con una oveja, con una vaca, con pollos, ¿sabe qué? Caminando como en aquel tiempo. Entonces, obviamente, que algún animal va quedando en el camino muerto. Entonces, vende todo lo que tenés y cuando llegas al lugar, a la tierra, donde vas, que Dios te cita que vayas, dice, y pagarás por todo lo que deseas. Ay, cuánto han desvirtuado ese versículo. Ahora ya lo sabe para qué. Compre todo lo que usted va a comer en ese día, lo que desea. Y dice hasta sidra, lo nombra la palabra. Lea después de Deuteronomio 14, 22, toda esa partecita y ahí lo va a entender. Entonces, por eso dice, el título decía, instrucciones acerca de los levitas. Ellos, recuerden, tenían que enseñar al pueblo. Pero también nosotros tenemos que recordar al levita. ¿Quién es el levita hoy? Es sacerdote, hermano. Es usted, soy yo. Y cuando llegue esta fiesta, nosotros vamos a compartir, después ya vamos a hablar más, nos vamos a interiorizar, nos vamos a meter bien al fondo de esta fiesta para que podamos entender de que son 7 días más 1 de gozo, de alegría, de comer, de estar juntos, no es como la fiesta, por ejemplo, en Pascua, estamos recordando la redención. No es como en este caso Pentecostés, que estamos presentando nuestros primeros frutos, la salvación, el poder, estamos festejando el poder de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Sino que en esta última nosotros estamos haciendo el festejo de alegría, lo que simula lo que es las bodas del Cordero. Por lo tanto, es un día de mucha abundancia, porque usted ha guardado toda su ofrenda para comérselo todos esos días. Yo hago siempre este ejemplo, para que me lo entiendan bien, es el ejemplo. Imagínense que yo tengo, no ahorrado, sino dado al Señor y juntado en casa 10.000 pesos. Así, siempre lo uso y con este número. Y son 8 días. Entonces digo, bueno, entonces voy a usar 1.000 pesos por día. Entonces 1.000 de comida compro. Y vamos, yo y los otros. Y ponemos, y hay comidas en abundancia. Comemos y nosotros no tiramos comida. Apartamos esa comida, ya la comimos, porque mañana vamos a comer de nuevo y ya tenemos para comer mañana. Entonces vamos y le damos a la gente que no tiene. Y así. Y el último día, que es el octavo, es el último día, el día y gran día de la fiesta,
voy a gastar los 1000, que sería en este caso el 8. Y todavía me quedan 2. Entonces, ese último día, imagínense, ahí queda la mayor parte. Por eso el último día es el que se tira la casa por la ventana y mire lo que Dios quiere. ¿Cuál es la alegría de Dios en esa fiesta? Que nuestros diezmos, que nuestra ofrenda, que lo que nosotros hemos traído para ese lugar, que debería ser para Él, dice, quiero que vos lo comas. Él está con nosotros y nosotros estamos disfrutando de esa manera. Hermano, aproveche, aprendamos estas cosas. Y hay mucho más, porque estoy diciendo así, livianito, porque quiero llegar al último tema, que es el que más quiero hablar. El 8, ciudades de refugio. Ciudad de refugio. ¿Dónde lo vemos? Está en el capítulo 19, del 1 al 7. Bueno, ¿qué puedo decir de ciudades de refugio? El Señor le dijo que cuando entres a la tierra prometida y hagas ciudades, cada tantas ciudades y de acuerdo al territorio vas a hacer 3 ciudades que se llaman de refugio. Y dice, ¿para qué? Bueno, porque si alguien sin querer mata a alguien, la familia del muerto va a buscar la venganza y cuando lo haga, esta persona que fue el que mató por accidente, huya y entre en esa ciudad. Bien, y ahí obviamente cuando ellos lleguen no los pueden tocar y se hace un juicio. Cuando ese juicio se hace y se comprueba que él fue por un accidente, bueno, la familia damnificada sufre porque ha muerto su pariente, pero no puede condenar al otro porque ha sido un accidente, ¿cierto? Cosa que hoy la justicia, lamentablemente, hay mucha gente que ha vivido cosas muy serias, culpa de estas cosas que se manejan mal. Pero bueno, entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con nuestros tiempos? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué tiene que ver muchísimo con nosotros? Porque hoy, mi hermano, cuando usted peca, el diablo urgente va al trono de Dios. Mire lo que digo, ¿no? Y es verdad, pero el trono de Dios. No vamos nosotros que deberíamos ir cotidianamente, pero el diablo se apura y va y llega a ese lugar. Cuando llega a ese lugar nos acusa. Ahí tiene el Enzo, mira. Tanto que vos decís, que el Enzo no sé qué, que el Enzo no sé cuándo. Mira, ahí está lo que ha hecho. Ya está el acusador en el padre. Y el padre obviamente se pone mal, porque el Enzo peca, se produce una división y se produce hasta el enojo del padre. Y manda disciplina, obviamente. Pero aquí está la solución, mi hermano. Cuando usted peca, por eso cuando alguien por accidente mataba a alguien, inclusive la Biblia nombra, estaba hachando, se le sale el fierro del hierro del hacha y le pega en la cabeza al otro y lo mata, inmediatamente ve que no puede hacer nada para salvarlo. La persona tiene que correr a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque los parientes dicen, ¿quién lo mató? Ah, el que estaba al lado. ¿Quién era? Fulano. Y salen todos corriendo. Si lo agarran antes de llegar, lo matan. Entonces él tiene que correr por su vida. Cuando nosotros vemos esto hoy, es simple. Corra por su vida. Cuando usted peca y reaccionó que pecó, corra rápido al refugio. ¿Quién es? Jesús. Antes que llegue Satanás al Padre. Y le digo más. Hoy en el Espíritu nosotros corremos más rápido. Pero fíjese a dónde quiere que corramos. Al refugio. Y el refugio es Jesús. Yahshua. Por lo tanto, mi hermano, corramos rápido, aprendamos a hacerlo, porque eso nos salva de muchas acusaciones. Y cuando el diablo acusa en el cielo, dice la verdad. Él es un mentiroso, pero no miente en el cielo, miente acá abajo. En el cielo no puede mentir. Vamos al capítulo final donde ya termino y hago el cierre de todo lo que he tratado de hablar hoy. No, todo no. Son varios temas y usted seguramente que va a decir, sí, pero faltó más acá. Faltó más seguro porque hay muchas cosas para decir. Pero bueno, usted en su Shabbat y con la gente que comparte, hágalo y compártalo usted. Y si son los que están en Cojín, bueno, lo veré yo a la tarde y allá me sumaré y me edificaré yo también de lo que ellos vayan diciendo. Vamos al capítulo 20. Hemos visto, espere que... Bien. Capítulo 20 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir,
se pondrá en pie, escuche, el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Qué les hablará? Versículo 3. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y usted dirá, pastor, pero si yo no voy a la guerra, pastor, usted vive en guerra, vivimos en guerra. Es por eso que estaba haciendo el programa, estaba con Daniel, le dije, me faltan 4 minutos para empezar y me vino este versículo que tiene que ver con esto, que está acá, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Por qué leo este versículo? Porque sí tenemos guerra. Y tenemos que identificar cuál es nuestra guerra. Entonces, en esa identificación tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Acá está hablando físicamente, porque Israel estaba en guerra con países que estaban ocupando su tierra. Lo mismo que pasa hoy, hermano, cuidado. Pero nosotros estamos entendiendo de esta guerra espiritual. Ahora, fíjese que había sacerdotes, en este caso había un sacerdote que iba a la guerra. Habíamos leído anteriormente que los levitas no iban a la guerra. Acá estamos hablando de un sacerdote que iba a la guerra. Este sacerdote que va a la guerra, en este caso, lo voy a especificar bíblicamente para que lo podamos entender, vamos a ver Números 25:7. Voy a nombrar varios versículos ahora para que lo podamos entender. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y sigue el relato, y traspasó a los dos. Habla de una historia que ya la hemos compartido en otra para allá y usted la tiene que saber. Entonces, en esa historia habla de que los moabitas habían, habían seducido al pueblo de Dios para que entre en pecado, y cuando entraran en pecado, Dios se iba a enojar con ellos. Eso fue lo que pasó. El lugar se llamó Baal Peor, que es justamente un día donde estaba Moisés reunido con los príncipes, que había que matar a los príncipes, en este caso, colgarlos. Estaban todos llorando. Y Dios ya había emitido juicio que por el pecado, que era que se juntaban seducidos por las mujeres las mujeres no solamente entraban en una acción sexual con los hombres de Israel, sino que también le compartían sus ídolos y demás y entraban en idolatría. Dios se ofendió mucho por eso, y mientras ellos estaban llorando por la muerte que había en medio de ellos como juicio, entró uno como si nada, con una mujer con la mano. Entraron en su habitación y allí estaban acostados teniendo su relación. Y lo vio Fines. Entonces agarró Fines, se fue para allá y los traspasó a los dos. ¿Quién era Fines? El hijo del sumo sacerdote Eleazar. Tenía espada, lanza en este caso. Y los traspasó a los dos. Cuando Dios vio eso, paró toda la muerte y dijo, lo que ha hecho Fines me agradó. Números 25:11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, este otro versículo, 25:11 de Números, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Por qué? Por lo que había hecho Fines. Ahora vamos a ver que nos queda ahí la historia, porque Fines, ahora en Números 31:6, por eso son varios versículos que hablan de esto, para que vean que y Moisés los envió a la guerra. ¿A quién? Al pueblo. Y fíjese, los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, de nuevo aparece Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Era el sacerdote que iba a la guerra. ¿Para qué? Para alentar al pueblo. El versículo que hemos leído anteriormente, que era Deuteronomio 23. Bien,
como alentaba el sacerdote a los guerreros. Ahora leamos el último que voy a leer, en este caso que tiene que ver con fines. Josué ya no está en Deuteronomio, ya estamos en la tierra, ya ingresamos a la tierra prometida. 22:13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, a Fines, hijos del sacerdote Eleazar. Había un conflicto, había que hacer guerra y aquí lo enviaron a Fines. De nuevo, estamos hablando ya dentro de la tierra prometida. Volviendo a esto, ahora vamos al versículo que hemos leído, 20. Cuando salgas a la guerra, 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, dice, no te desalientes. Y envía al sacerdote que diga, oye Israel, ¿qué hace este sacerdote? Es lo mismo que pasa hoy. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente. Pero no para ir a la guerra, hermano. Sino que leamos bien ese versículo. Josué 1:8. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente para poner por obra todos estos mandamientos. Esa es la guerra que iniciamos. Ahora, también Efesios 6:10. Por los demás hermanos, está diciendo Efesios 6:10. Vamos a leer ese versículo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Identifiquemos a nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es nuestro prójimo. Aunque nuestro prójimo sea enviado por el enemigo. Nuestro enemigo es principado, potestad, Satanás mismo. Entonces, tenemos que aprender a pelear y obviamente, por eso cuando hablemos de Apocalipsis, mucho vamos a ver acá de que tenemos que ver el aliento. Y el aliento viene del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Yahshua, que es Jesús. Ese sumo sacerdote nos alienta diciendo, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis. Dice, ¿por qué? Porque Yahweh, vuestro Dios, está con vosotros. Esto tiene, primero, Él lo hace con nosotros y nosotros como sacerdotes lo tenemos que hacer con los demás. Cuando las personas están debilitadas, así sea yo o quien sea, estas son las palabras que nosotros tenemos que repetir de memoria. Mi hermano, la guerra existe y está y es espiritual. No andemos matando personas, no es nuestro trabajo matar personas. Nuestro trabajo es voltear las fortalezas que el diablo mismo pone a las personas. No va a ser inmediato, porque sabemos bien, o lamentablemente conocemos, que no es inmediato, a veces hay que esperar, pero la lucha es justamente entrar en el mundo espiritual, resistir a eso y el diablo huirá. Ojalá que esta última parte pueda entenderlo usted como es. Había un sacerdote que iba a la guerra, o sacerdotes que iban a la guerra. Hoy, ¿cierto? Nosotros vemos la imagen, vemos un tipo de Jesús allí. Cuando yo hablé de los levitas nombraba hace un ratito que ellos no iban a la guerra, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de sacerdotes. Recuerden que la tribu de Leví se dividía en dos. Todos los de la tribu de Leví eran levitas, pero Aarón era de la tribu de Leví. Todos los hijos de Aarón eran sacerdotes. Hoy nosotros somos un reino de sacerdotes. Por lo tanto, mi hermano, esta actitud debe estar en nosotros, escuchada primeramente por nuestro sumo sacerdote, que es Yahshua, liderando nuestra vida, llevándonos al combate, a la guerra, a la pelea, sabiendo de que nosotros vamos a vencer y que no nos olvidemos que Él pelea con nosotros. Pero también nosotros, como sacerdotes, animamos a la gente para que entienda, más en estos tiempos, en estos últimos tiempos que se vienen, que ya estamos, que tienen que entender que esto es una guerra y nosotros somos los vencedores. Y los vencedores de esta guerra no es que vamos a pelear físicamente, vamos a pelear espiritualmente. Mi hermano, he llegado ya al final de esta clase de hoy. Agradezco a Dios por una clase más que puedo hacerlo. Siempre oro, cuando hablo de mí en este caso, por mi salud, para que
me dé fuerza y cada vez más fortaleza en estos últimos tiempos, y tiene que ver la salud con esa fortaleza también, porque sabemos que los días que vienen son malos. Ya son malos los de hoy, pero los que vienen cada vez serán peores. Y yo no tengo palabras de aliento para decirle, hermano, que sea tranquilo, porque Argentina es para Cristo, Córdoba es para Cristo. Sí, hermano, vamos a ganar muchas personas para el Señor, pero no pierdas cuidado que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Lo duro, lo difícil va a suceder. Yo los invito para el lunes a las 19 horas. He tenido el privilegio que la Facultad Bíblica me ha pedido que lo haga yo a este tema, o yo lo iba a hacer y me lo pidió que lo haga en la Facultad Bíblica. También estaré en Facebook, también estaré en Retorno. Los espero allí porque es un tema interesante. Y cuando hablé hace un ratito de algún don, talento que tengo, que todos tienen, yo también tengo que tener dones y talentos de parte de Dios, es que simplemente quiero hablar de un curso, una enseñanza, que quiero hacerle para animarle, que el Apocalipsis son las buenas noticias de Dios. Entienda, el Apocalipsis son las buenas noticias de Dios. Por eso voy a hablar de que el Evangelio, los 4 Evangelios, son las buenas noticias de Dios, y Apocalipsis, si también son las buenas noticias, entonces es el 5º Evangelio, o lo que sería el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y acá es el Evangelio de Jesús, de Yahshua. Por lo tanto, mi hermano, quiero que entre y ojalá pueda ver las buenas noticias para que se saque aquello que tenemos dentro de que no, que me da miedo, que no me gusta, que no sé qué, que todas cosas feas. No, son las buenas noticias de Dios para nosotros. Así como los 4 evangelios. Escuche esto, que por eso la invitación para el lunes. Los 4 evangelios son buenas noticias. Sí, aclaremos, para nosotros. Porque todo aquel que cree en Jesús y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿dónde está la buena noticia para el que no cree? Entonces, ¿ve? Si usted ya eso lo sabe, sí, ahora lo entiendo. Sí, ahora entiendo lo que usted quiere decir. Claro, el Apocalipsis es el 5º Evangelio. Son las buenas noticias de Dios para los que creen. Pero para los que no creen, comerán los juicios que vienen. Y nuestro trabajo es anunciarle los juicios a los que no creen, para que crean y que sean las buenas noticias como fugar y escapar, que es lo mismo que tenemos nosotros. Nos vemos entonces el lunes y el sábado próximo a las 10 de la mañana en este programa que hemos titulado Las Parashá, ¿cierto? En el caso de hoy hemos visto la parashá de Deuteronomio 16, 18 al 29. La semana que viene a ver si lo tengo acá, rápido se lo leo. Ya me pasé 2 minutos, yo no quería hacerlo 1 hora y media. Estoy ensayando para el lunes. Pero ahora, bueno, le voy a decir, espere que llegue, está andando la máquina, ahí está. Es del 21:10, sí, del 21:10 al 25:19, 21:10 al 25. Recuerden, lea en su casa, estudie lo más que pueda de este 21:10 al 25:19 para que cuando estemos juntos les sea más fácil entender y sumar cosas para ustedes, de las que yo también voy diciendo. Nos vemos entonces. Voy a poner el videito a donde lo tengo, ve que se me pierde. ¿Por qué se pierde? Bueno, voy a poner ahí está, le voy a poner música en la despedida. Nos vemos entonces el próximo sábado. Que Yahweh bendiga y guarde cada una de sus vidas. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes shalom. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chau, chau. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar.